Quisiera invitaros a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Habacuc. Capítulo 3 del libro del profeta Habacuc. Esta mañana, hermanos, es una mañana distinta a otras. Porque en nuestra sociedad hay una cantidad de personas que han perdido seres queridos. Hasta el momento tenemos más de 205 personas que han perdido la vida en una auténtica tragedia. Y yo quisiera invitaros a que por un momento tengamos una palabra, una plegaria individual, unos segundos, pidiendo que Dios traiga consuelo a aquellas familias que en esta hora están rotas, están destruidas. Algunos ya pueden llorar a sus muertos, otros probablemente los encuentren en las próximas horas, porque más allá de los 205 muertos confirmados, todavía hay decenas de desaparecidos. Así que los invito a que inclinemos nuestros rostros y por un momento, de manera individual, pidamos a Dios por todas estas familias. Quisiera invitaros a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Habacuc en el capítulo 3. Y hoy quisiera que podamos hablar un poco sobre la base de lo que nos dice Habacuc, cómo hacer para enfrentar momentos que son complejos o son difíciles en la vida. Hoy los que estamos aquí podemos decir vivimos todavía un tiempo de reír, no sabemos en qué momento puede llegar el tiempo de llorar. Leía algunos mensajes que algunas personas habían recibido cuando les tocó vivir esta catástrofe. Uno me impactó tremendamente porque decía, una mujer le escribía, le mandaba un mensaje de audio a su cónyuge y le decía, cuida del niño, dile la madre que tuvo, aunque sea 8 meses, su bebé tenía 8 meses, por favor, háblale de mí cuando yo no esté. Uno empieza a leer los mensajes que se enviaron en muchos lugares, mensajes de despedidas, hijos que le decían a sus padres, no sé cómo voy a salir de esta. Hijos, padres que escribían a sus hijos, el agua ya nos está llegando hasta la cintura, no sabemos cómo hacer para salir. Ahí están, hay una cantidad de mensajes que son realmente terribles, tremendos. Incluso personas que creían que iban a perder la vida y en la última hora, gracias a Dios, por una intervención de la providencia, lograron salvarse. ¿En qué momento puede llegar el dolor y el sufrimiento a nuestras vidas? Es algo que nosotros realmente no manejamos, pero cuando la desgracia llega, simplemente no invita. Llega, simplemente llega. Mientras preparaba este tema que quería compartir con vosotros, leí el mensaje de una de las azafatas que estuvo en el primer avión
que se estrelló contra las Torres Gemelas. Empezó a enviar un mensaje a la torre de control, trató de comunicarse con la torre de control y la torre logró comunicarse con ella. Y le decía, algo está pasando. Hay en primera clase una persona apuñalada, han cerrado la puerta de la cabina, no podemos entrar, no podemos acceder, algo está ocurriendo. No podemos respirar en primera clase, alguien ha tirado algo extraño. El avión está cambiando de rumbo. Esto va muy mal, esto va muy mal. Por favor, recen por nosotros. Lo siguiente fue el silencio y el impacto del avión sobre una de las Torres Gemelas. Hermanos, yo esta mañana veía aquí mientras cantábamos, mientras empezaba el culto, veía risas, veía alegría, veía ilusión, veía caras que compartían cosas que hacían reír. Y yo no pretendo esta mañana quitar la alegría a nadie, pero sí quisiera que nosotros seamos conscientes de que el dolor y el sufrimiento pueden venir en un segundo. Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer cuando eso llega a la vida, cuando eso golpea, ¿cuál es la actitud que nosotros podemos asumir si quedamos con vida? Porque el problema frente a una desgracia tremenda no es morirte, eso es lo que menos afecta en última instancia. El problema es si tú quedas vivo, luego que han muerto seres que tú quieres, se te ha muerto un hijo, se te ha muerto el esposo, se te ha muerto el padre, se te ha muerto la madre, se te ha muerto alguien que forma parte de tu entorno, de tu realidad. O cuando te toca vivir una situación donde lo pierdes absolutamente todo. ¿Cómo hacemos en esos momentos cuando vienen aquellos días de los cuales habla la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, aquellos días de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento? ¿Cómo hacemos para enfrentar esos momentos? ¿Cuáles son los recursos que nosotros podemos tener para enfrentar circunstancias así? Quizás Habacuc, uno de los grandes profetas de Dios que lo tocó vivir algunos de los momentos más duros de la historia del pueblo de Israel, nos dé alguna semblanza de qué ocurre, qué pasa y cómo podemos enfrentar una situación semejante si en algún momento nos toca vivir algo parecido. Habacuc capítulo 3, a partir del versículo 16, dice lo siguiente: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Habacuc sabemos que es profeta en tiempos de Joaquín. Sabemos que en la primera invasión de Jerusalén, él está ministrando como profeta. Él ve la invasión, él ve la destrucción, él ve realmente cuando llevan al primer grupo de cautivos. Él ve lo que es una guerra, lo que implica realmente la guerra. Tropas de asalto en las calles, ve matar a otros, ve gente que pierde lo suyo, pierde sus posesiones, pierde su tierra, lo pierde todo. Y él ve a algunos que son llevados prisioneros a una tierra extraña. Y él en ese momento sabe que el pueblo que lo está invadiendo no es un pueblo que los iba a tratar bien. Porque por otra parte Nabucodonosor se sentía traicionado por el rey de Judá, que había hecho un pacto político con Egipto, el gran enemigo de él. Así que él se va a cebar contra Jerusalén. Y él ve de pronto que todo aquello en lo cual él confiaba se cae. Empieza a perder un montón de cosas que eran una referencia en su vida, que era una referencia en su existencia. Ve cómo su ciudad es mancillada, ve cómo su templo es mancillado, ve cómo familias que él conocía son destruidas, cómo otras son llevadas como esclavos. Y él experimenta el dolor absoluto de la pérdida. Y cuando él está viviendo toda esa tragedia, dice lo que su cuerpo siente. Porque lo que nosotros no vamos a poder evitar si la tragedia llega a nuestras vidas y nosotros sobrevivimos a esa situación, es la factura que el trauma nos pasa a cada uno de nosotros. Y él lo dice claramente, dice, a la voz temblaron mis labios, se conmovieron mis entrañas. En otras palabras, balbuceaba, no podía expresar una palabra coherente. Interiormente se sentía devastado. Cuando la palabra habla de las entrañas, habla del ser interior. Internamente estaba destruido, no podía expresar una sola palabra coherente, había perdido aún la coherencia para hablar. Se sentía devastado, sentía que su cuerpo se estaba muriendo, por eso él dice, pudrición entró en mis huesos. No encontraba bienestar alguno en ese momento. Se sentía mal físicamente, se sentía mal anímicamente, se sentía mal emocionalmente en todos aspectos de su vida. Y es que cuando el dolor golpea, no puedes evitar lo que implica el sufrimiento.
Cuando el dolor golpea es inevitable verte afectado. Como María, que lloraba al lado de la tumba de Jesús. Ya puedes haber tenido mucha esperanza, pero de pronto cuando ves que tus sueños están rotos, cuando te sientes afectado porque algo se rompe en tu vida, es inevitable que las lágrimas broten. Y eso es lo que vive este hombre en este momento. Y esto es lo que seguramente en este momento cientos y cientos de personas están viviendo. No pueden expresar con palabras lo que están sintiendo. No pueden creer lo que están viviendo. Les parece que todo es surrealista, que forma parte de una película en la que ellos no pidieron ser actores. Y esto ocurre cuando esto llega a la vida de cada uno de nosotros. Y como yo suelo decir, el gran dilema que nosotros tenemos, y menos mal que es así, que tenemos muy mala memoria existencial. Muy mala memoria existencial. Y luego tenemos un mecanismo de defensa que nos ayuda a no ver mucho las cosas, porque si las vemos, viviríamos atormentados. Y ese mecanismo de defensa hace que nosotros creamos que los problemas siempre le vienen a los otros, que los otros pueden ser noticia, que a los otros le va a llegar una desgracia, que a los otros le va a acontecer esto. Y menos mal que nosotros olvidamos fácilmente existencialmente, y menos mal que nosotros creemos ilusoriamente que estas cosas les pasan a otro y no me puede pasar a mí, porque si no sería muy compleja la vida, sería muy complicada la vida, sería muy difícil la vida. Pero estos mecanismos de defensa nos ayudan a que de alguna manera nosotros podamos avanzar en el contexto de la vida. Y menos mal que Dios ha puesto en el corazón de cada uno vocación de vida, o como dice la palabra de Dios, Dios puso eternidad en el corazón del ser humano, porque esto nos ayuda a tener proyectos, a mirar hacia adelante, a querer seguir, a querer avanzar. Pero ¿sabes? Tú puedes firmar hoy de que no te va a acontecer algo malo. ¿Tú puedes firmar? Tú puedes coger un bolígrafo y decir, yo firmo que yo no voy a tener un accidente, yo firmo que no voy a tener una enfermedad terminal, yo firmo que no voy a perder ningún ser querido, yo firmo que no me va a acontecer algo trágico como lo que le pasó a esta persona. ¿Tú puedes firmar? No, no puedes. Yo no puedo. Ninguno podemos. Es más, Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y de una forma u otra, por un camino o por otro, de una manera u otra, puede llegar el dolor, la tragedia, el sufrimiento y la desolación a nuestras experiencias, a nuestras vidas. Será por eso que Salomón, cuando escribe el libro de Eclesiastés en el capítulo 3, dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay un tiempo para reír, y es bueno reír cuando es el tiempo de reír, pero también hay un tiempo para llorar. Tiempo de reír y tiempo de llorar. Tiempo de vivir y tiempo de morir. Todo lo que pasa debajo del sol tiene su tiempo y todo lo que acontece tiene su hora. Y en este momento nosotros debiéramos pensar que providencialmente, por algo que no terminamos de entender, y esto siempre lo pienso, por algo que no termino de entender, yo no estoy ahí y estoy aquí. Providencialmente, por una providencia de Dios que yo no entiendo, no estoy ahí y estoy aquí. Pero si por algún motivo me tocaría estar del otro lado, ¿cómo vivo esa situación? ¿Cómo la enfrento? Porque hay momentos que son terribles de pérdida a lo largo de la vida. La declaración de Habacuc en el versículo 17 me resulta asombrosa. Lo dice de una forma muy poética. De una manera muy poética dice que puede llegar a tu vida la nada. La nada. La nada. Y nada es nada. Porque puede haber momentos en tu vida en que sientes que no hay nada. Y él lo dice muy poéticamente, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. La nada absoluta. Lo has perdido completamente todo. Miras para un lado y no hay nada. Miras para otro lado y no hay nada. Miras para aquí y no hay nada. Miras para allá y no hay nada. ¿Qué crees que sintió Job cuando una mañana se levantó como todos los días de su vida, como todos los momentos de su existencia, y de pronto llegaba un mensajero para decirle, oye, todos tus hijos se acaban de morir? ¿Qué crees que sintió Job cuando de pronto venía otro mensajero y le dice, todos tus siervos se acaban de morir? Y luego venía otro mensajero y le dice, todos tus ganados se acaban de morir. Y como si eso fuera poco, un día ve que viene otro mensajero, no se lo dice, pero lo vive en su cuerpo. Dice, a partir de ahora apáñate sin nada y además enfermo. ¿Qué crees que sintió Job? ¿Cómo creéis que él vivió ese momento? Cuando se entra en el terreno de la nada. Fruto de mi esfuerzo. Y esto puede venir a nuestras vidas. Y cuando viene, ¿cómo haces para enfrentar eso? Primera respuesta, humanamente no hay manera. Humanamente es imposible. No hay ningún recurso humano que tú tengas para poder experimentar esa nada de la pérdida absoluta. Tú puedes tener más resiliencia que otro, y la psicología sí lo muestra. Hay personas que son más resilientes que otras. Personas que pueden soportar mejor que otros determinados embates de la vida. Eso es cierto. Pero cuando se vive la tragedia que te lleva a la nada, cuando de alguna manera existencialmente tú sientes la frustración de la pérdida de lo más significativo y lo más importante en tu vida, da igual la resiliencia que tengas, el golpe tiende a doblarte. Porque humanamente tú no tienes diseño para soportar eso. No estamos diseñados, de hecho, para soportar el dolor. No fuimos diseñados para sufrir. No fuimos diseñados para padecer. Y os digo más, no fuimos diseñados para experimentar decepciones. No fuimos diseñados para experimentar desilusiones. No fuimos diseñados para experimentar traumas. No fuimos diseñados para experimentar la enfermedad, la pérdida y la muerte. No fuimos diseñados para eso. Entonces, desde nuestra humanidad, lo primero es, ¿qué hago frente a eso? ¿Qué recursos tengo? No tienes ninguno. Absolutamente, desde el punto de vista humano, no tienes ningún recurso. No podrás evitar que eso te afecte, que eso te sacuda, que eso te conmueva, que tu rostro incluso quede arrasado por las lágrimas. No lo vas a evitar. Pero, si tienes fe, si has creído en Dios, si has puesto tu vida del lado de Él, aquel que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, te proyecta de una manera completamente diferente. Habacuc lo expresa de esta manera: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales,
a pesar de la nada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hay algunas expresiones de Habacuc aquí que son sumamente significativas. La primera, yo con todo, a pesar de todo, venga lo que venga, ocurra lo que ocurra, pierda lo que pierda, con todo, yo me alegraré en Jehová. Ahora bien, déjame que te explique qué significa alegrarte en Jehová. ¿Cómo haces tú para alegrarte en Jehová cuando te toca un momento traumático en tu vida? Cuando realmente tu mente y tu cuerpo están afectados por lo que estás viviendo. ¿Cómo te alegras en Jehová? ¿Qué significa yo me alegraré en Jehová? Tú vives un presente, te toca vivir ese presente, te toca participar de ese momento, pero tú has elegido proyectar tu vida más allá del aquí y del ahora. Tú has elegido tener una visión trascendental. Y eso os digo, hermanos, por favor, adquirid una visión trascendental. Adquirid trascendencia en vuestras vidas. Adquirid trascendencia. Tenemos que aprender a mirar de manera trascendental. Tenemos que aprender a vivir conectados no con lo visible, sino con lo invisible. Alegrarse en Jehová significa que yo miro más allá del aquí y del ahora. Significa que a pesar del momento, yo me proyecto a otro momento. Vivo la realidad de otro momento, miro ese momento. Porque en las promesas que Dios ha hecho, yo me refugio. Y yo sé que este momento es una leve tribulación, como expresa el apóstol San Pablo en su carta a los romanos. Pero esa leve tribulación no es comparable con la gloria venidera. Y yo podré no entender por qué me toca vivir esto. Podré no comprender un montón de cosas, pero lo que sí sé que esa gloria me está reservada también a mí. Y sé que si yo vivo mirando lo invisible, mirando esa gloria futura, mirando ese cielo nuevo y esa tierra nueva, yo me puedo alegrar porque sé que aunque de este lado de la eternidad yo llore, llegará el momento en que mi risa no tendrá fin cuando comparta la gloria futura. Eso significa, yo me alegraré en Jehová, me alegraré en sus promesas, me alegraré en la esperanza que Él produce en mi vida, en la visión positiva relacionada con el futuro, con un cielo nuevo, con una tierra nueva, con un lugar donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá muerte. Y hacia ese lugar yo me proyecto. Y hacia ese lugar yo miro para seguir viviendo. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Ponemos las manos en el corazón. Sed honesto esta mañana. La vida de este lado de la eternidad nos mola un montón. Nos gusta. Nos gusta. Nuestros planes, nuestros proyectos, las cosas que vivimos. Nos gusta. Nos gusta vivir. Y está bien que nos guste vivir. No hay problema. Dios nos creó para vivir. Y nos creó para ser felices. Pero tenemos que recordar que todo lo humano es transitorio. Absolutamente todo. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Quién se acordará de ti dentro de 100 años? ¿Quién? Cuando yo me muera, si no ha venido el Señor antes, mis hijas se acordarán más o menos de mí, de vez en cuando, verán una foto, se acordarán. Mi nieto, ¿sí? Tu nieta, ¿sí? Se acordará un poco. Pero de ahí en más, ¿quién se va a acordar de ti? ¿Quién va a vivir en la casa donde tú vives ahora? ¿Quién va a vivir en la calle donde tú vives ahora? ¿Quién va a ser el dueño de aquello de lo que tú eras dueño? ¿Quién? No lo sabes. Todo lo humano es transitorio. Recién cantamos el himno Castillo Fuerte que escribió Lutero en el castillo de Warburg, cuando en 1524, entre 1524 y 1525, fue llevado por Federico III, el elector de Sajonia, para protegerlo de la pena de muerte que pesó sobre él en la dieta de Worms. Y él se dedicó a hacer dos cosas, Lutero, mientras estuvo ese año escondido en ese castillo. Escribió este himno maravilloso, Castillo Fuerte, y empezó a traducir la Biblia al alemán, a la lengua del pueblo. Hoy hemos cumplido, de paso, entre la noche del 31 de octubre y el 1 de noviembre,
Hemos cumplido otro año más de la Reforma, de aquel día cuando Lutero clavó las 95 tesis en la abadía de Wittenberg. Y en ese himno, él escribe algo que en la nueva versión no está. Pero si veis la antigua versión de Castillo Fuerte, una parte que dice que lleven con furor los hijos, la mujer, todo ha de perecer, de Dios el reino queda. Y es que todo lo humano finalmente es transitorio. Entonces tenemos que aprender a mirar más allá de lo transitorio, más allá de lo finito, más allá del presente, más allá del aquí, más allá del ahora. Yo me alegraré en Jehová. Segundo, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Podemos tener gozo en medio del dolor? Sí, pero un gozo espiritual, no un gozo físico. El gozo de conectarme con Dios, a pesar del momento en que estoy viviendo. Piensa por un momento en Pablo y en Silas. Los han privado de la libertad. Los han llevado a una cárcel. Las cárceles de aquella época no eran como muchas de hoy, que son hoteles de 5 estrellas. Las cárceles en el siglo I de la era cristiana, en el Imperio Romano, eran peores que cárceles turcas, ¿sí? Y ahí están Pablo y están Silas. Y es de noche, con grilletes que los tienen enganchado a las paredes, en la oscuridad, en una cueva húmeda, sucia, llena de ratas. Y Pablo y Silas, que han tenido a lo largo de su vida, han desarrollado una visión trascendente, ¿qué hacen? Cantan, cantan, cantan himnos. Pero es que esto no es nuevo. Si aún el refranero lo reconoce, el que canta, ¿qué cosa? Sus penas se espanta. Pero en este caso él canta, cantan himnos. Cantan aquellos himnos que los conectan con Dios, que los conectan con las promesas de Dios. Cantan y cantan y cantan. Y cantan tanto que los presos lo escuchan. ¿Quiénes son estos locos que están cantando? Estos están chiflados. ¿Cómo puede ser? ¿Están presos? ¿Están con grilletes igual que nosotros? ¿Están con cadenas igual que nosotros? Pero están cantando. Y algo había en ese canto. Algo diferente había en ese canto. ¿Sabes por qué? Porque el que cree, aún en el dolor, cuando canta, canta con esperanza. Porque la canción te proyecta lo que tú crees. Porque cuando alabas a Dios sobre la base de sus promesas, tu esperanza también crece. A mí una de las cosas que más me impactó cuando se murió nuestro hijo es una señora que yo le daba estudios bíblicos en la ciudad donde yo vivía en esa época. La señora tenía una florería, y yo recuerdo que quizás una de las ofrendas florales más grandes de regalo la recibimos de esta señora que era dueña de la florería. Una señora muy simpática, ¿no? Y entonces luego de la muerte de mi hijo yo seguí visitándolo dándole estudios bíblicos. Y ella me dijo, pastor, le quiero hacer una pregunta, pero no se me ofenda, por favor, no se me ofenda. Y le digo, ¿qué me quieres preguntar? Me dice, ¿ustedes los cristianos no sufren? Y le digo, ¿y por qué me preguntas eso? Me dice, bueno, porque se le ha muerto un hijo y da la impresión de que no lo sintiera. Y yo le digo, no te equivoques, sufrimos, lloramos. De hecho, yo a veces lloro en un lugar donde no veo a mi esposa, porque no quiero que ella me vea llorar, para que no sufra también por el dolor que yo tengo. Lloro a solas muchas veces. No, amiga mía, le digo, los cristianos sufrimos y lloramos y padecemos. Pero lloramos de otra manera y sufrimos de otra manera, porque tenemos esperanza. Y creemos que algún día lo que no tenemos lo volveremos a tener. Lo que hemos perdido lo recuperaremos. Y que el dolor del presente será cambiando en sonrisa cuando Jesucristo vuelva. Y esa es nuestra esperanza. Sufrimos, pero con esperanza. ¿Sabéis? Nosotros podemos gozarnos en Dios, en ese Dios que nos salvó, en ese Dios que nos perdonó, en ese Dios que nos rescató y que aún, aunque el momento sea difícil, aunque esté pasando por el valle de sombra de muerte, puede sostenerme. Por eso dice a continuación Habacuc, el Señor es mi fortaleza. No tu capacidad humana, no toda la resiliencia que tú tengas, no. El Señor es tu fortaleza.
Y en esos momentos que llegan a la vida cuando parece que lo imposible te ha llegado, tú luego miras atrás. Dices, ¿cómo pude pasar por eso? ¿Cómo pude enfrentar eso? ¿De qué manera? Porque no lo hiciste tú. Fue el Señor que te sostuvo. Fue el Señor que obró en tu vida. Porque el Señor es tu fortaleza. Porque en esos momentos más oscuros de tu vida, en los momentos más dolorosos de tu vida, cuanto más hundido estabas, el Señor te toma en los brazos y te lleva porque sabe que tú no puedes caminar en ese momento. Y el Señor te arropa, el Señor te sostiene, te toma en sus brazos y te lleva, como se lleva a un niño inválido, a alguien que no puede caminar. Porque Él sabe que en ese momento tú no puedes dar un paso, no tienes fuerza, la has perdido. Pero Él es la fortaleza de tu vida. Y cuando llega el momento te planta sobre la tierra nuevamente, te toma de la mano, pero no te deja solo. Empieza a caminar de nuevo contigo como lo ha hecho siempre. Porque no hay un momento en que el Señor no camina a tu lado. No hay un momento en que el Señor no te está acompañando. Y dice aquí Habacuc lo siguiente, el Señor es mi fortaleza. Y fijaros qué bonito, el cual hace mis pies como de siervas. Mis pies como de siervas. ¿Habéis visto alguna vez un ciervo andar? ¿Lo habéis visto correr? ¿Lo habéis visto saltar? ¿Qué está diciendo Habacuc? Dios sabe devolver la energía perdida. Dios sabe devolver la vitalidad que parece que ahora no tengo. Dios sabe imprimirle un nuevo camino a mi vida. Sabe guiarme nuevamente. Sabe cómo hacer para que yo vuelva a andar. Él encontrará las formas, los recursos, los medios, todo lo necesario para que yo vuelva a andar, para que yo vuelva a caminar, para que yo encuentre la agilidad existencial que necesito en ese momento para seguir proyectándome en la vida hacia adelante, más allá del presente y de lo evidente. Y a continuación dice, y en mis alturas me hace andar. Sí, en algún momento podemos estar en el foso de la desesperación. En algún momento podemos estar hundidos en el foso del dolor, pero Dios sabe sacarnos de ese foso, tomarnos en sus manos y llevarnos para que nosotros nos elevemos nuevamente por encima del dolor y por encima del sufrimiento. Amados míos, yo en esta mañana quisiera aseguraros a todos que no vais a padecer absolutamente nada el resto de vuestros días. Pero es que lo pienso con mis hijas, Las veo, pienso en ellas y digo, ¿cómo me gustaría poder impedirles el dolor? Impedirles sufrimiento, impedirles tristeza, impedirles decepciones. ¿Cómo me gustaría tener esa capacidad? Lo veo ahora en mi nieto, cómo me gustaría que no sufra nada, nunca, jamás, nada, absolutamente nada. Lo siento con mi esposa, con las personas que amo. Os miro a vosotros y quisiera poder hacer eso. Quisiera poder decir, nadie va a sufrir, nadie va a padecer. Pero tú y yo sabemos que eso es imposible. Pero sí hay una cosa que os puedo decir en esta mañana. Os puedo decir que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo no sé qué puede acontecer en tu vida, pero te puedo asegurar que aún del dolor el Señor te puede rescatar y llevarte a una experiencia diferente. Yo no puedo asegurarte que no te ocurra nada, pero sí te puedo asegurar que aunque se traspasen los montes al corazón del mar y aunque vayan y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, yo te puedo asegurar que Jehová de los ejércitos estará contigo y tu refugio será el Dios de Jacob. Eso sí te lo puedo asegurar. Yo te puedo asegurar que aunque andes por valle de sombra de muerte, no temerás, porque Dios se encargará de darte la fortaleza y el consuelo que tú necesitas en ese momento. Yo te puedo asegurar en esta mañana que Jesús tiene todos los recursos que tú necesitas para poder enfrentar cualquier cosa que venga sobre tu vida. Pero también te puedo asegurar en esta mañana que tenemos un Dios que quizás no podamos entender completamente en su providencia y en su soberanía. Pero tú puedes estar seguro de que Dios no permitirá nada en tu vida que Él sepa que es una prueba que tú no puedas soportar. Y en eso puedes descansar, porque Dios sabe realmente quién eres tú. Dios sabe cómo eres tú.
Dios sabe. Ahora no te estoy diciendo que es lo que tú quieres no soportar. Esa es otra historia. Dios sabe, y como Él sabe, jamás va a permitir algo que realmente te impida de alguna manera a ti mantener la fe, que de alguna manera te deje tan destruido que tú ni siquiera puedas seguir creyendo. Eso Dios jamás lo va a permitir. Así que puedes confiar que tu vida, mi vida, están en las manos de un Dios que nos conoce realmente. Y si algo acontece, puedo estar seguro que Él está conmigo. Si algo acontece, puedo estar seguro que Él sabrá restaurarme. Si algo acontece, puedo estar seguro que Él tiene poder para recrearme nuevamente. Si Él está conmigo, puedo estar seguro que a pesar de todo, y más allá de todo, y en última instancia, mi ciudadanía, mi país, tu país, nuestro sitio, no está aquí. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor y Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que finalmente sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede transformar todas las cosas. Y cuando ese día llegue, no mirarás atrás ni te acordarás de nada. No habrá memoria del dolor, no habrá memoria del sufrimiento. Y la alegría y el gozo de vivir junto a Jesús en un cielo nuevo, en una tierra nueva y en un Edén restaurado, superará todo lo que nosotros podamos haber experimentado traumáticamente de este lado de la eternidad. Y por eso Pablo decía, cosas que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ni ninguna mente ha llegado a pensar, son las que finalmente Dios tiene preparado para los que le aman. Hoy, para ti y para mí, es tiempo de reír, no es tiempo de llorar. Otros lloran, otros están de luto. Seguramente somos empáticos, pero hoy es tu tiempo de reír. Pero en este tiempo de reír que tú tienes, acuérdate de tu Creador. Recuerda a tu Creador. Confía en tu Creador. Entrégate a tu Creador. Abre la puerta de tu corazón a tu Creador. Porque en última instancia, mi querido hermano y hermana, amigo y amiga, en última instancia, hoy es tiempo de reír y es tiempo de vivir. Pero todo tiene su tiempo debajo del sol. Hoy ríe, alaba, gózate, confiando en Dios y acordándote de Dios y en la seguridad de que ocurra lo que ocurra en el futuro, el Señor estará contigo. Que el Señor te bendiga. Amén.